Este lugar que tú has designado, Señor, para lugar de culto, para darte culto a ti, oh Dios. Hemos venido a darte alabanza, hemos venido a agradecer, oh Dios, tu presencia. Hemos venido a decirte gracias, Dios, porque nos has sostenido, porque nos has bendecido, oh Dios. Señor, aunque muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas, oh Dios, sabemos, mi amado Padre, que tú tienes el control de nuestras vidas y que tú nos llevas, Señor, de tu mano por buenos caminos, oh Dios. Señor, gracias por todo lo que ha pasado a mi alrededor. Aunque muchas cosas no he entendido, Dios, sé que todo tiene un propósito, mi amado Padre. Y Señor, en esta mañana estoy seguro que tú me amas, oh Dios, porque cada vez que yo pienso en lo que tú hiciste por mí en aquella cruz, oh Dios, no dejas, Señor, de salir una lágrima de mis ojos y decirte gracias, mi Rey. Gracias por ese amor, porque nadie, Señor, me puede amar como tú me amas, porque diste tu vida por mí. Nadie puede llenar mi corazón, oh Dios, como tú lo puedes llenar, oh Dios. No hay en el mundo nada, Dios, que pueda satisfacer mi alma, Señor, más que tu presencia. Padre, gracias, porque cada día he visto milagros en mi casa, en mi familia, Dios. Gracias por darme el privilegio, Dios, de compartir con mi esposa, con mis hijos, Señor. Hoy en día con mis nietos, mi amado Padre. Señor, agradezco tu misericordia. Agradezco, Señor, que cada día tú me despiertas, Señor amado, y me das ese ánimo, Señor, para seguir adelante. Padre, una vez más reconozco tu misericordia y una vez más te doy gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Qué importante es nosotros tener una dependencia total de Dios. La vida, a algunos se nos va, cada día nos queda menos días, pero nosotros no venimos en descenso, sino vamos en ascenso. Si la historia, cada día, digamos desde el Génesis, usted cuando lee el Génesis, vamos a pensar así. Supongamos que la Biblia, que toda la Biblia es el Génesis, la historia del Génesis. Usted quedaría ahí. ¿Y qué más sigue? ¿Cierto? Usted quedaría ahí. ¿Y qué más sigue? Solo el Génesis. Pues, imagínense, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y usted empieza a leer así, y llegó al Génesis y murió. ¿Quién es el último hombre de la Biblia ahí, el del Génesis? ¿Se acuerdan quién es? Noé, del Génesis. José, el padre de Jacob, de José. Y ahí termina la historia, y ahí se acabó la historia. Entonces quedaría una historia que inconclusa. Pero algo que nosotros vemos a través de la palabra es que empieza la historia en el Génesis y va así, van ascenso, y concluye en Apocalipsis. Pero Apocalipsis, como ustedes saben que es un libro de revelación, nos lleva a la iglesia del Señor en las bodas del Cordero y cómo va a ser la exaltación en el reino de los cielos. Si me lo entendés, nos lleva a ese fin tan bonito. Como cuando usted ve una novela, cuando nosotros estamos, no sé si, bueno, ahorita casi ya no hay novela, ¿cierto? En el tiempo mío había novelas. Me acuerdo de una novela que llamaba El Ángel de Piedra. Algunos se acordarán de cuáles novelas acuerdan ustedes, los que son así de mi misma edad. No se acuerdan de ninguna, no era novelero. Yo sé que sí era novelero, o sea, los ricos también lloran, sí, los ricos también lloran. Bueno, cantidad de novelas. El hermano Luis se acuerda de la historia de Calimán. Sí, las radionovelas. Y la ley contra la AMPA, entonces se cuenta. Entonces uno
empezaba la historia y uno quería saber en qué iba a terminar esa historia, ¿cierto? Y había unos finales que uno decía, no, qué final tan terrible, no quedaba como aburrido. Decían, no, no me parece injusto, murió el principal o murió. Entonces, quedaba uno aburrido. Pero en la Biblia, en la palabra del Señor, encontramos de que el hombre empieza así con una caída. El hombre, Adán y Eva, quedaron con una caída, pero también termina con un final feliz, con la redención del ser humano y para estar para siempre en los brazos del Señor. Eso es lo más hermoso. Mientras que estamos aquí en la tierra necesitamos aprender. ¿Cuántos necesitan aprender? Y necesitamos de los consejos de Dios. Necesitamos de su palabra. Necesitamos de su guía. No podemos, como dice el libro de Proverbios, ser sabios en nuestra propia opinión. La Biblia dice, hijo mío, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, el consejo de Dios es, búscale a Él. Busque sus consejos, aprenda de Él, déjese guiar por Él. Pero la sociedad hoy en día está corrompida. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Desde el gobierno hasta, por no decir, hasta los mismos sacerdotes, hasta el mismo pastor se han alejado de Dios. Y hoy en día la sociedad está terrible. Entonces quisiera que en esta hermosa mañana volviéramos al consejo de Dios. Y el consejo de Dios lo encontramos aquí. Si es aquí, en la palabra de Dios. Aquí encontramos el consejo de Dios. Entonces, como aquí está el consejo de Dios, necesitamos cada día leer la palabra de Dios, cada día aprender del consejo de Dios y tener el temor al consejo de Dios. Mire que hay un hombre que se llama Habacuc. Creo que usted alguna vez prediqué sobre Habacuc. ¿Se acuerdan de Habacuc? Uno de los profetas menores que habla los teólogos de la Biblia lo llaman profeta menor, pero le llaman profetas menores como Habacuc, Sofonías, Miqueas. Si lo llaman profetas menores, no es porque sean menores que Ezequiel, o menores que Daniel, o menores que Jeremías o Isaías, no, sino lo llaman profetas menores por la extensión de sus libros, porque son más corticos, si me lo entender, es por eso. Y Habacuc me impacta ese libro porque Habacuc empieza diciendo, Señor, estoy, en pocas palabras, estoy hastiado de ver tanta maldad. Estoy hastiado de ver tanta corrupción. ¿Cuántos están hastiados de ver tanta corrupción? Tanta maldad. ¿Cierto que uno dice, pero ¿por qué tanta maldad, Dios mío? Hay cosas que nos sorprenden. Y Habacuc se queja delante de Dios. ¿Por qué tanta injusticia? Ustedes no se quejan de tanta injusticia. Por ejemplo, a los que están viendo el mundial, yo no sabía, pero en la construcción de los estadios en Qatar hubo mucha injusticia, muchísima injusticia. Dice que murieron más de 6.000 trabajadores en la construcción. Y no, usted tiene que trabajar, dice, hasta 50 grados de temperatura trabajando y no les daban la indumentaria, no, y había personas que estaban en lo alto construyendo y caían ahí muertos. Entonces, por eso es que han habido algunas protestas porque era una violación a los derechos humanos. El rico cada día oprime al pobre porque el pobre necesita trabajar para poder comer. Pero si uno ve tantas injusticias en el mundo, tanta injusticia en esta guerra de Rusia con Ucrania, ver tantos niños muertos, ¿qué cabeza? ¿Por qué tanta maldad, Dios mío? Y algunos dicen, y si Dios existe, ¿por qué no hace algo? Si han escuchado ese hecho, si Dios existe, ¿por qué no hace algo? Eso era lo más o menos lo que estaba diciendo Habacuc. Habacuc le reclamaba a Dios, ¿por qué tanta injusticia? Pero ¿sabe qué me impacta a mí de Habacuc? Dice, hasta que oí tu palabra, temí. ¿Qué lo cambió de su manera de quejarse? ¿Qué le cambió su manera de pensar? El ir a la palabra de Dios. Cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, nuestra manera de pensar cambia. Amén. ¿Es así o no es así? Porque eso hace la palabra de Dios, nos transforma nuestra manera de pensar. Efesios 4:23 dice que renueva nuestro espíritu, nos hace entender los caminos de Dios.
Y eso es lo que nosotros necesitamos, ir a la palabra de Dios. Por eso, mi amado hermano, es importante que usted tenga su tiempo con la palabra de Dios, amén, su devocional, su lectura con la palabra de Dios. Y no solamente es leerla, sino también tener el temor por la palabra de Dios. Aquí dice tu palabra y creo lo que ella dice y voy a hacerlo con temor. La Biblia no es un libro más, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted quiere escuchar a Dios o no quieren escuchar a Dios? Amén. Pues vaya la palabra. En estos días pude ver de personas que pagan, no sé, una millonada porque viene a Bogotá un conferencista que le va a enseñar negocios a las personas. Y para la sola entrada hay veces cobran hasta $1.000.000 por ingresar ahí. Y muchos empresarios dicen, yo quiero ir para aprender de ese empresario. Y los pagan. Muy tremendo la entrada. 500.000, $1.000.000, hasta $1.000.000. Pero si usted va a la palabra de Dios, nuestro Dios nos enseña a nosotros cómo ser empresa. Nuestro Dios nos enseña a nosotros cómo ser ricos. Si nos enseña, no nos enseña. Amén. Pero también alguien enseña cómo ser pobre. Sí, dice así. Sí, todo eso nos enseña. Entonces, aquí está la sabiduría de Dios. Aquí está la voz de Dios. Léala. Hoy quiero tratar un tema. Me gustaría que si usted tiene con qué anotar, lo he titulado Cómo orar correctamente. ¿Cómo se llama el tema? Cómo orar correctamente. Nosotros, bueno, los que oran, porque hay muchos que no oran, ¿cierto? Los que oramos. De hecho, la oración es una dependencia de Dios. ¿Qué es la oración? Es una dependencia. Cuando tú oras, cuando tú vas a un lugar secreto, cuando tú te levantas y lo primero que haces es arrodillarse, Señor, en tus manos pongo este día, le está diciendo, Señor, quiero depender de ti, quiero que me ayudes, Señor, no sé qué voy a enfrentar en este día, así que te pido tu dirección, tu protección, tu guianza, Señor, ayúdame, porque nosotros no sabemos con qué nos vamos a enfrentar, y Dios sí sabe, Él sabe a lo que nos vamos a enfrentar nosotros. Pero también, en medio de la oración, a veces nosotros no sabemos orar. A veces nosotros repetimos y repetimos como repite la lora. Los loros, ¿sí? La lora, repiten y repiten lo mismo. Nosotros escuchamos que un hermano ora de esa manera y yo quiero aprenderme la oración del hermano. De hecho, hay unos papelitos que le mandan a uno, te mando esta oración, ¿sí la han visto? Para que la repitas, y nosotros repetimos la oración de alguien. Eso es que, sí, eso es incorrecto, porque la oración significa poder expresar a Dios lo que hay en el corazón. Es ir a mi Padre, a mi Dios, a mi Creador y decirle, Señor, esto estoy viviendo, y expresarle a Él lo que hay en mi corazón. Eso es lo más importante, que usted y yo podamos ser, ¿qué? Sinceros delante de Dios. No podemos ir con una máscara delante de Dios a decirle, Señor, yo te amo. Cuando Dios nos dice, si usted me ama, ¿cómo se lo tiene que demostrar? ¿Cómo nos dice Dios que le demostramos? ¿Cuántos aman a Dios acá? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Sí lo aman? Entonces, ¿cómo usted le puede demostrar a Dios que lo ama? Porque bueno, lo que dice el libro del Evangelio según San Juan, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Así de sencillo es lo que dice la Biblia, ¿no es así? O sea, yo le demuestro a Dios que le amo cuando le obedezco. Amén. Cuando hay obediencia. Si no hay obediencia, ¿yo cómo voy a decir que lo amo? Entonces, quiero que usted y yo aprendamos, y no es que yo tenga aquí como pastor decirles, oye, ¿cómo les parece que les quiero enseñar cómo orar correctamente? Yo no puedo enseñar nada. No, lo que quiero decirles en esta mañana es lo que estudié a través de la palabra de Dios y descubrí, y quiero decirles a ustedes, porque lo que les voy a hablar está aquí en la palabra, cómo orar correctamente. Entonces vamos a iniciar con un texto.
Juan capítulo 14, el versículo 12. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, el versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. 14, 12, Evangelio según San Juan. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído muchas veces este texto y muchos de nosotros a veces le decimos a Dios que este texto se cumpla en mi vida, y muchas veces no se cumple y entramos como desinflados. Pero Señor, ahí dice tu palabra, pero a veces no se cumple. 14, 12, y lo vamos a leer hasta el versículo 14. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor, dice: de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13: y todo lo que pidieres a quién, al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para que qué? Para que el Padre sea glorificado en mí. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bueno, aquí lo que yo veo es que el Señor nos está diciendo que nosotros podemos pedirle a Dios lo que nosotros queremos. ¿Es así o no es así? ¿Cuál es como el requisito? Pedir en mi nombre. O sea, Jesucristo está diciendo, por la palabra del Señor nos está diciendo, es: cuando ustedes oren, vayan en mi nombre al Padre y pidan lo que quieran, y yo lo haré. Y haré que esa petición que tú le estás haciendo se cumpla, porque si se cumple esa petición, mi Padre es glorificado. Es lo que dice el Señor. ¿Me está comprendiendo? Yo sé que muchos de nosotros, voy a hacer la pregunta, muchos de nosotros le hemos pedido a Dios de esa manera. Le hemos orado a Dios de esa manera: Señor, vengo en el nombre del Señor Jesucristo y te quiero pedir una casa. ¿Cuántos han pedido una casa? Apartamento. ¿Sí le han pedido a Dios una casa? Un carro. No sé, algo le han pedido. Yo creo que sí. Porque es que muchas veces la oración de nosotros se basa en pedir. ¿O no es así? Señor, yo quiero, sí, peticiones. Y aquí dice la Biblia que hay una seguridad de que el Señor nos va a responder lo que nosotros estamos pidiendo. Pero también hay otro problema. Y otro problema es que muchas veces pedimos y no recibimos. ¿No les ha pasado? ¿Sí les ha pasado? Señor, pero yo oro y oro por lo mismo, y oro por lo mismo, y nunca llega lo que estoy pidiendo. Pero aquí hay una seguridad. Estoy diciendo que el Señor dice: todo lo que pidieres en mi nombre, subraya la palabra todo. ¿Sí dice todo? ¿Sí? Amén. ¿Y todo? ¿Qué es todo? Bueno, todo, ¿cierto? O sea que todo se debe de cumplir, pero no todo se cumple. ¿O no es así? ¿Por qué? Si la Biblia nos está asegurando que todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. O sea, tendremos respuesta. Entonces, hay que empezar a mirar de qué manera estamos orando. Pero cuando yo voy a este texto, la Biblia me da seguridad de que yo puedo orar y que sí, Dios sí me puede responder. Es más, me da una esperanza tan gloriosa, como las obras que hizo Cristo, dice así: aún mayores que las que hizo Cristo haría ¿quién? Nosotros. Aló. Cristo resucitó muertos, ¿cierto? Si es así o no es así. Cristo sanó enfermos. Y nos está diciendo que si nosotros creemos, nosotros podemos ir a orar por un muerto y ¿qué? Y de hecho sí ha sucedido, sí, ¿verdad? Muchos muertos han resucitado. Muchos enfermos han sido sanados cuando tú vas y oras por un enfermo. Y son sanados. ¿Es así o no es así?
Y el Señor nos está diciendo, las obras que yo hice mayores, las van a hacer ustedes. ¿No les da alegría eso? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, no yo. Dice que las obras que hizo Cristo, aún mayores las hará usted. ¿Y por qué dice que es? Porque si las hace, ¿quién es glorificado? El Padre. El Padre es glorificado. Entonces, ¿por qué no a veces vemos esos resultados en nuestra vida? Muchas veces nosotros dejamos de orar porque no tenemos ¿qué? Resultados. Entonces lo que vamos a mirar es ¿por qué no hay resultados? ¿Por qué no vemos los resultados de nuestra oración? Primero, porque estamos orando ¿qué? Incorrectamente. ¿Estamos qué? Orando incorrectamente. ¿Y qué es orar incorrectamente? Pues mire yo lo que dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4. Y Santiago nos amplía un poquito más de qué es orar incorrectamente. Entonces me gustaría que usted leyera la Biblia, si usted la trajo, Santiago capítulo 4, y ahí podemos encontrar de qué es orar incorrectamente. Capítulo 4 del libro de Santiago. Entonces, tocaría aquí mirar varias cosas. O sea, ¿qué motiva nuestra oración? Eso sería en primer lugar. Yo sé que de pronto usted me va a decir a mi pastor, es que siempre que voy a orar hay una motivación. ¿Aló? ¿Si es así o no es así? ¿Cuál es la motivación? Voy a orar por una casa. Lo mismo que le estoy diciendo, por mi familia, por mí. Hay una motivación. No sé, y me hago yo la pregunta, ¿y qué tal si no existiera esa motivación? No oraríamos, ¿cierto? O sea, quiere decir que siempre hay algo que nos motiva a orar, pero lo más triste es que nos motivan cosas que alimentan nuestro ego, o sea, más el mundo. Nos queremos parecer al mundo. Y aquí es donde estamos en el error de nuestra oración. Mire, uno encuentra personas que dicen, pídale a Dios un carro. Ahora, yo sé que Dios te quiere dar un carro, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, Dios dice, yo quiero darte un carro. Pero ¿para qué quiere tener el carro? Esa sería, ¿cuál es tu motivación de tener el carro? Yo sé que de pronto usted me dice, porque es que yo quiero que mi familia vea que yo tengo un carro. Eso es una mala motivación. Si es así o no es así, ¿sí me está comprendiendo? Entonces aquí lo que dice Santiago en el capítulo 4, dice, ¿de dónde? Versículo 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está haciendo esa pregunta. ¿De dónde vienen las guerras? O sea, ¿de dónde vienen las contiendas entre ustedes? Y ahí nos dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros ¿qué? Miembros. O sea, ¿de dónde viene? O sea, de las pasiones, o sea, de algo que nos apasiona. Pero de esas pasiones, o lo que habla Santiago, es algo natural en tu vida, o sea, es algo con lo que tú naces. O sea, el ser humano nace así de esta manera. Miren el nacimiento de un bebé. El bebé nace así, con la manita así. ¿Sí lo han visto? Usted llega y le pone, yo lo hice, llegué y le puse el dedo en la manita y él agarra, no lo suelta los dedos. Y uno le hace no le quiere soltar a la manita de niño. Yo creo que el niño nace con esa naturaleza de querer ¿qué? Agarrar todo. Todo me quiero, o sea, yo quiero todo para mí. Todo lo quiero para mí. Pero cuando el ser humano muere, ¿cómo muere? Con las manos ¿qué? Abiertas, diciendo nada le llevo, todo está aquí. Entonces, está diciendo aquí Santiago que hay unas pasiones en nuestros miembros, o sea, en la carne, que combaten, que pelean, y esas pasiones, lo que dice es de codiciar. Él nos dice qué es, porque, o sea, ¿por qué combaten? Nosotros queremos tener, cada día queremos tener más, ¿o no es así?
¿Sí? Porque eso nos enseña la sociedad. La sociedad nos enseña de que hay unos pobres en el sur de Bogotá y hay unos ricos ¿dónde? En el norte. Eso, o sea, el estilo social dice, allá hay unos pobres y allá hay unos ricos, ¿sí? En tal país es rico y tal país es pobre. Yo siempre discuto con eso porque yo no sé qué es pobreza. O sea, la sociedad dice que pobreza es carecer de recursos naturales, de cosas naturales. Pero yo encuentro riquezas más que lo material. Yo encuentro unas riquezas enormes en las personas. O sea, yo no creo que cuando lleguemos al reino de los cielos, Dios va a decir, aquí se hacen los pobres y allá se hacen los ricos. Yo no creo eso. Yo creo que Dios nos ve a nosotros como sus hijos. Y yo creo que la riqueza del ser humano está en cómo ve la vida. Usted puede tener los bolsillos llenos de plata y sentirse pobre. Y puede haber pobre que no tiene los bolsillos llenos y puede ser rico. ¿Me está comprendiendo? O sea, es como usted vea la vida. Entonces aquí dice que codiciáis. Eso es lo que hay en el mundo. Dice codiciáis y ¿qué? Y no tenéis. Ese es el problema, dice. O sea, y en el cristiano también existe eso. El pastor que tiene la iglesia de 50 miembros quiere tener la iglesia de ¿cuántos miembros? De 1000 miembros o de 200. Yo quiero una iglesia de 200 miembros. Y va y mira que tiene la iglesia de 200 miembros y como que se siente que más dice, no, pero este sí tiene 200. Y yo porque tengo 50. Es codiciar. Yo quisiera tener la iglesia de tal pastor. Eso se llama codiciar. Oye, nosotros, yo quiero tener la casa del hermano tal, yo quiero tener la mujer del hermano tal. Allá para algunas así. ¿Por qué no me dio Dios la mujer del hermano tal? Eso se llama ¿qué? Codiciar. Dice, y no la pasamos ¿qué? Codiciando. O sea, eso es lo que hay en nuestros miembros. Luego dice, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿En la iglesia hay envidia? ¿Será que sí hay envidia aquí en la iglesia? Y algunos dicen, yo tengo envidia de la buena. Si hay envidia de la buena, ¿cuál será la envidia de la buena? Envidia blanca. ¿Ah? Es envidia. Ay, yo quiero tener eso, yo quiero no sé qué. Eso es envidia. Es una forma de manejar. Mire, Dios a veces deja florecer que florezca la envidia en nosotros. ¿Y sabe cómo? Bendice a un hermano de la iglesia. O sea, le da algo así como, no sé, negocio, y dice, vea, se fue a viajar y usted apenas dice, y yo tanto tiempo orando, Señor, y vea, nada me da, Señor. Nos pasa como el hijo pródigo que estaba en la casa, ¿se acuerdan? El mayor. Mire, este que ha vivido la vida desordenada, ese sí lo bendice, o sea, ese sí ¿se acuerdan? Le decía así y yo que he sido fiel ahí, orado, he ayudado, te he servido nada. Y el Señor que le dijo, usted ha tenido todo. Que no lo quería utilizar, haya tenido su... O sea, él era rico y no se había dado cuenta que era ¿qué? Rico es lo propio. Entonces, no disfrutaba la vida. Entonces muchas veces Dios permite que un hermano de la iglesia le lleguen lo que nosotros llamamos bendiciones materiales. ¿Y sabe qué? Y los demás, ¿qué pasa? Empiezan ¿qué? A envidiar. Eso dice la Biblia. Y ardéis de ira, ¿sí dice? Sí, y sí dice ardéis de qué? Dice, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que ¿qué? Deseáis. Porque no pedís. Versículo, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar ¿qué? En vuestros deleites. Pero entonces no entiendo si el Evangelio de Juan decía que todo lo que pidiéramos al Padre, eso íbamos a recibir, ¿cierto? Pero aquí está diciendo Santiago que usted y yo no recibimos porque pedimos ¿para qué? ¿Para qué? Nuestros deleites. ¿Y qué se deleita? ¿Qué es lo que se deleita en nosotros? Es la carne.
¿Qué es lo que se deleita en nosotros? La carne. Entonces, muchas veces no recibimos eso porque nos volvemos orgullosos, altivos, soberbios, arrogantes. Entonces muchas veces no recibimos eso porque estamos orando ¿qué? Mal. No estamos siendo conscientes de nuestra oración. O sea, oramos para alimentar nuestra carne, para alimentar más nuestro ego. Y yo aprendí en la Biblia que cuando Dios nos llama, cuando Dios viene a nuestras vidas, lo que hace es matar nuestro ego, o sea, matarnos a nosotros. ¿Sabe por qué le interesa a Dios matarnos a nosotros? Porque la única manera en que Él pueda vivir en nosotros es que nosotros estemos muertos. Bueno, eso fue lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo ¿qué? O sea, Él se consideraba muerto para el mundo. Se consideraba muerto para las ofertas del mundo, pero vivo para Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es cada día dejar que Cristo viva, fluya a través de nuestras vidas y no sean las cosas materiales. ¿Me está comprendiendo? Entonces, ustedes piden y piden mal, dicen no reciben, porque piden ¿para qué? Para sus propios deleites. Esta es la hora que Dios me está dando la oportunidad de llegar a los 50 años. Pero he tenido la oportunidad de hablar con hombres de 70, de 80 años que ya ven sus días contados sobre la tierra. Y ellos me dicen estas palabras y me impactan cuando ellos me dicen estas palabras. Ni sé para qué he vivido, ni para qué he trabajado. Me dicen estas palabras. Ni sé para qué he vivido, ni para quién he trabajado. Tremendo, ¿cierto? Porque a esa edad uno, como que uno luchó y luchó y luchó, y cuando tú llegas a esa edad, como que se queda mirando y dice, ¿y de qué ha servido todo lo que yo he luchado? ¿Y aquí qué? Es más o menos lo que dijo Salomón. ¿Se acuerdan? Salomón dijo que él trabajó duro, construyó casas y dijo, ¿quién sabe si detrás de mí venga otro y las acaben en un abrir y cerrar de oro? O sea, digo como que lucha un poco. Sí, como que. Entonces, ¿qué es orar correctamente? Lo que quiero que usted comprenda en orar correctamente, lo primero que tienes que hacer es orar dando gracias a Dios. ¿Cómo es orar correctamente? Primero, orar dando gracias a Dios. Ahora, dar gracias a Dios no es de acuerdo a las circunstancias. Si estoy bien, entonces yo le voy a dar gracias a Dios. Y si estoy mal, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Sí ven? Entonces, tal vez tengo a un familiar, algún hijo en la clínica, en el hospital, y las noticias no son alentadoras. O yo voy al médico y el médico me hizo unos exámenes y los exámenes salieron ¿qué? Mal. ¿Qué tengo yo que hacer? Gracias, papito Dios. Gracias, mi Señor. ¿Por qué tengo que dar gracias? Esa es la pregunta. Si todo está mal. ¿Por qué yo tengo que dar gracias si todo está al revés? Señor, gracias porque no tengo que comer. Gracias. No hay nada que comer en la casa. Vengo a darte gracias. Gracias. ¿Por qué yo tengo que dar gracias? Ese sería el tema. El apóstol Pablo dijo, da gracias a Dios en todo y por todo. El dar gracias a Dios nos hace entender de que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Me está comprendiendo? Nos hace tener una fe de que yo no tengo que es darle gracias. O sea, eso expresa confianza en lo que Dios está haciendo. Mire, cuando tú vas y lees el libro de Job, la historia de Job, todo le salía mal a Job. Y hay una mujer, la mujer de Job le dice a Job, oye, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¿Por qué no reniegas?
Y el mismo Job le dice a la esposa, has hablado como cualquier necia, o sea, como que no entiende lo que estás hablando. Dios dio, Dios quitó en lo que es. Sea su nombre bendito. Y lo que Dios nos enseña a través de su palabra o a través de la oración es siempre dar gracias a Dios sin como esté en la situación. O sea, la situación no puede determinar si usted le va a decir gracias a Dios, Señor, estoy bien, así que gracias, Señor. Gracias, Dios, aunque estoy aquí en un hospital, gracias, Padre, te alabo. Eso se llama confianza en Dios. La iglesia, hay muchas personas que se han alejado de Dios porque han venido a buscar algo de Dios y no lo han encontrado. Y dicen, desde que estoy yendo a la iglesia me ha ido más mal. ¿Sí lo has escuchado así? No, es que yo no sé, vuelvo y le digo, yo no sé qué mal, pero en todo aprende uno, en todo vive, la vida es corta, la vida se va. Y cada circunstancia mala, también es importante en la vida. Porque nos muestra lo vulnerables que somos. Nos muestra, hay algunos que dicen, se han escuchado la historia, yo soy muy bueno para el negocio, yo no pierdo en los negocios, dicen algunos así. Yo soy excelente en los negocios. ¿Se han escuchado algunos que dicen así? ¿Y qué pasa? Pierden. Yo soy uno de los que te digo, yo voy a comprar eso, voy a ponerle cuidado a esto, voy a mirar esto y dije, Señor, no tuve en cuenta en esto, y perdí mi negocio. Pero me las daba el que sabía. ¿Ya han escuchado la historia de él? Bueno, voy a decirlo así, discúlpenme si yo sé que aquí hay algunos pastucitos de pasto, no, es una historia, es un chiste. Pero también hay otro, el paisa. Sí, dicen que el paisa, el pastucito dice que los paisas son buenos para los negocios. ¿Se han escuchado? Los que han escuchado son muy buenos para los negocios. Entonces el paisa le dijo al pastucito, compré una vaca, ¿se acuerdan la historia? Compré una vaca entre los dos. Y hagamos una cosa, le dijo el paisa, usted coge, le dijo al paisa, el paisa le dijo, usted coge la parte delantera de la vaca, y yo cojo la parte de atrás de la vaca. Entonces el pastucito dijo, listo, hagamos el negocio así. O sea, habían dos dueños de una vaca. Entonces llegó el pastucito, tenía que darle de comer a la vaca porque la parte que le pertenecía era la parte delantera, ¿sí? Entonces tenía que buscarle pasto. ¿Y sabe qué hacía el paisa? Iba y ordeñaba la vaca y decía, pero el pastucito decía, mi lechecita, porque también se la va a llevar toda. Esta es mi parte, le decía así, esta es mi parte. Yo cría la vaca. ¿De quién era el ternerito? Pero porque el ternerito dice, no, esa es mi parte. Entonces el pastucito vio que las cosas iban mal, dijo, yo quiero ir a esta vaca, me toca buscarle pasto para que coma, pero a mí no me está dando nada. ¿Sabe qué hizo el pastucito? Vendió la parte de él. Entonces el paisa le dijo, pero usted estaba, dijo, yo vendo mi parte, la parte de atrás se fue con la parte de la se vendió su parte. A veces uno cree saber en la vida y no sabe nada. Y no entiende por qué están pasando las cosas. ¿Qué es lo que Dios me enseña a dar? ¿Qué? Gracias. Miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 11, el versículo 41. El Evangelio según San Juan, capítulo 11, el versículo 41. Dice la palabra del Señor. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme ¿qué? Oído. Había una situación. ¿Cuál era la situación? Había un muerto llamado Lázaro. Y el Señor Jesús dice, quiten la piedra, Él va a orar, Él va a resucitar a Lázaro.
Es más, antes de que el Señor llegue ahí, ya le habían dicho que tu amigo, el que tú amas, había muerto. Y Jesús sabía que esa situación era para qué. ¿Era para qué? Para la gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús veía los problemas como una oportunidad para darle la gloria y la honra al Padre. Eso se parece a nosotros, ¿cierto? Que nosotros vemos los problemas como algo que nos van a aplastar, como algo que nos va a acabar. No salió el negocio bien, no salieron las cosas bien, no, esto es terrible, no. Es la oportunidad de algo grande que viene para nuestras vidas. Decirle gracias, Señor. Y Él dice, en el versículo 41, dice esa hermosa palabra, dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos, ¿a dónde? A lo alto. ¿Qué dijo? Padre, gracias. Te doy por haberme ¿qué? Oído. ¿Cuántos saben que sus oraciones son escuchadas? Amén. Pero el hecho de que no sea contestada como usted lo tenía en su mente no quiere decir de que no vaya a venir a su vida una respuesta. Va a venir la respuesta. Tal vez no va a venir de la manera como usted la planeó, pero Dios te va a responder. Pero ¿qué es lo que usted tiene que hacer de ahora en adelante? Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Lo segundo que debe de tener la oración es alabanza. Esa es una manera correcta, ¿cierto? Gracias, Señor. Lo segundo es ¿qué? Alabanza. Pero, ¿alabanza a quién? Que yo pueda alabar al Señor, eso es una parte. Pero que a través de la contestación de mi oración muchas personas puedan alabar a Dios. ¿Me está comprendiendo? Porque muchas veces yo alabo al Señor, gracias Señor, porque Dios contestó su oración, pero de ahí no pasa, solo de usted. Pero Dios, la oración correcta es que esa oración que tú hiciste delante de Dios, a unas personas puedan ¿qué? Alabar a Dios. Tiene esas características cuando usted ora a Dios. Usted ora no solamente para que el nombre del Señor sea glorificado, sino usted ora para que Dios me satisfaga a mí y yo le doy la gloria y digo gracias Señor. No, pero la oración que alaba al Padre no es solamente la que usted le dice Señor te alabo, sino que las personas de tu alrededor dicen cómo Dios se glorifica en la vida de Francisco. Y las personas están diciendo, oiga, yo quiero a ese Dios. Porque yo he visto la obra que está haciendo Dios en la vida de Francisco. Yo quiero a ese Dios. Miren lo que dice Mateo 11, 25. Y estamos hablando del ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 11, 25. Gloria a Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere ¿a qué? Revelar. Aquí el Señor Jesús dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te alabo Padre por lo que tú estás haciendo, por lo que tú me estás mostrando. Te alabo Padre porque tú eres bueno, porque tú te estás revelando a mí. Yo creo que lo más importante de la vida cristiana es poder conocer a Dios, ¿o no? Creo que Jeremías 9:23 dice, no se alabe el sabio
en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fuerza. Si ha de alabarse, ¿en qué debe de alabarse? En conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Si no estoy mal, dice así. Sí. O sea que usted sí alaba. Pero para conocer a Dios, Dios necesita revelarse a tu vida. ¿Aló? Es que hay personas que tienen un concepto de Dios, pero no conocen a Dios. No lo conocen. Y aquí Jesucristo dice: Padre, te alabo porque tú escondiste todas estas cosas de los sabios, pero las revelaste a los niños, decía él. Al que tú querías la revelar. Ahora, ¿qué veo yo en la historia, en las oraciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Que Él nunca oró: Señor, mándanos la plata para pagar el arriendo. ¿Sí hay alguna oración así? Señor, envíanos la comida porque no tenemos que comer. ¿Hay alguna oración así? ¿Hay algún congreso apostólico de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de Pablo, diciendo: estamos orando ¿por qué? Porque Dios nos envía los recursos? ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Lo encuentran en la Biblia? No lo encuentran. En la Biblia lo que yo encuentro es otro tipo de oraciones que no tienen nada que ver con las que nosotros hacemos. No sé si usted me está comprendiendo, pero en la Biblia no encuentro oraciones de Señor, mándanos, de cosas materiales. ¿O sí las hay? No sé si estoy equivocado, por favor ayúdenme. Pero no encuentro, bueno, yo encuentro a un hombre haciendo un pacto con Dios, como el caso de Jacob, ¿se acuerdan? Capítulo 28 del libro de Génesis, que dice Jacob, dice: si Dios me da pan para comer, vestido para vestir y me guarda en este viaje, ¿qué dice? El diezmo apartaré para él, ¿sí? Eso es lo que me dice, eso dice Jacob. O sea, pero él no dice, pero si Dios le estaba pidiendo lo necesario, ¿no? ¿O no? ¿Qué es lo necesario? ¿Cuáles eran las tres cosas? Comida, poder tener ¿qué? Vestido, ¿qué más? Si me guardan bien. Eso no le está diciendo: Señor, ¿y por qué no me da una finca? Porque no, o sea, de hecho usted puede tener ¿cuánto cree que puede tener una finca? ¿Sí la pueden tener o no? Sí. ¿Qué necesitamos para tener una finca? Dígale a la persona que se va a trabajar perezoso. ¿Es así o no es así? ¿Aló? Amén. Pero la iglesia se ha acostumbrado en que si yo le pido a Dios, entonces Dios dame una finca. Entonces al otro día la van a golpear. Aquí ya tengo las escrituras. ¡Gloria a Dios! Dios no premia perezoso. ¿O sí? Sí, no, o sea, trabaje. Administre bien, sea un buen mayordomo. ¿O no? Es lo que yo veo. Bueno, no sé si estoy equivocado, pero eso dice la Biblia: hay que trabajar. ¿Sí? Así es. Hay que trabajar. Pero el cristiano perezoso se ampara detrás del milagro. Oiga, hermano, ¿usted por qué no consigue trabajo? ¿Qué dice el cristiano religioso? Aquí esperando un milagro del Señor. Señores, aquí esperando un milagro del Señor. Salga. Y algunos dicen: ay, como dijo el Señor, que no me preocupe por nada. Dice así, dicen algunos, que no me preocupe por nada, porque si el Señor alimenta las aves de los cielos, me puede alimentar a mí. Se escudan detrás de ese texto. Y yo le dije un día a esa persona: pero es que la Biblia también dice que las aves tienen que salir de su nido a buscar la comida. No le llega la comida al nido. Ellas tienen que salir a buscar. Y madrugan, ¿sí las han visto? Usted levanta a las 5:30 y ya están por ahí picoteando. Como que le enseñan a uno. Madrugan. Diga la persona que está a su lado: ¿quieren la finca? Madruga y trabaja. No, madruga, en serio. Hay que madrugar, hay que trabajar. Dice
Dice que el hombre, el entendido, dice, se levanta temprano y se acuesta tarde y trabaja. Y que el proverbio dice que hay muchas cosechas que se pierden por el perezoso, o sea, sí, porque dice, no, eso está mucho, eso yo voy allá y me espino las manos, eso me sale en callo, no tenemos así, que hay muchas que se pierden por la pereza. Amado hermano, mire que Dios bendíceme, Dios dice, yo te quiero bendecir, porque nuestro Dios es bueno, pero entonces trabaje, deja la pereza. Ahora, cuando tú tienes en cuenta de te alabo, Padre, es porque Dios también te revela lo que puede ser bueno. ¿Aló? Dices la oración, Señor, muéstrame para qué puedo hacer yo. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿En qué soy bueno? ¿Qué tal que usted haga las mejores arepas del mundo? No, ¿verdad? ¿Qué tal que hermanita? ¿Qué tal que las arepas suyas sean las mejores del mundo? Usted dice, ay, no, con esas arepitas. No, hermano, hay veces usted hace algo que solo lo hace usted. Entonces, tal vez, Señor, revélame qué hago. Y Dios le dice, te voy a ayudar por este lado. Esa es una manera de orar. Muéstrame, dame luz, Señor. ¿A dónde tengo que ir a golpear? ¿Dónde tengo que emprender mi negocio? ¿Cómo tengo que proyectarlo? Pero no es que a veces uno se queda ahí y dice, lo único que tienes que hacer es esto y esto y entonces tengan en cuenta que en la oración hay que darle alabanza al Señor. Quería porque este tema de la oración, orar correctamente, es muy extenso y yo sé que aquí me harían hasta las 6 de la tarde. Yo quería compartirles a ustedes también un poco de cuando el apóstol Pablo oraba por la iglesia. ¿Qué era lo que pedía el apóstol Pablo por la iglesia? Oren por mí. No, o sea, cuando el apóstol Pablo oraba por la iglesia. O sea, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes muchos me han pedido a mi oración por algo? Pastor, ore para que me salga un negocio. De hecho, han llegado personas aquí a decirme, pastor, ore para que me salga un negocio, y si me sale ese negocio, el 10% de lo que sale. Y sí, Señor, yo oro para que le salga. El otro día llegó un hermano y dijo, oh, pastor, ore, porque hay una gente que me debe una plata, y ya le dije al Señor que si ese hombre me pagaba esa plata, iba a traer una plata para aquí, para la iglesia. Y lo más triste es que yo me pongo a orar por eso. Señor, que le paguen la plata al hermano. Y muchas veces sí ha funcionado, muchas veces. Ni han pagado la plata al hermano, pero no ha venido el hermano con la plata. Entonces, ¿cómo oraba el apóstol Pablo por la iglesia? Entonces, cuando uno ve en la Biblia, dice, oiga, Señor, oiga, tremendo como uno debería orar. Bien, miren, vamos al libro de Efesios. Libro de Efesios, ya con esta palabra termino. Capítulo 1. El versículo 15 en adelante. ¿Sí? Efesios capítulo 1, el versículo 15 en adelante. Mira lo que dice la palabra del Señor. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de ¿qué? De dar gracias por vosotros. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo primero que el apóstol Pablo hacía? Dar gracias a Dios. ¿Por quién? Por los de Éfeso. Sí, él oraba de esa manera. Señor, gracias por los de Éfeso. Segundo, él nos dice por qué. Porque dice que la fe de la iglesia de Éfeso cada día iba creciendo en el Señor. Por vosotros, haciendo memoria de qué? De vosotros en mis oraciones. Y lo que él le pedía a Dios, nos dice ahí en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
El Padre de gloria os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría. Primer punto. ¿Qué le pedía al apóstol Pablo en sus oraciones por la iglesia de Dios? Que Dios le diera sabiduría ¿a quién? A la iglesia. Nosotros oramos de esa manera. Señor, dale sabiduría a fulano. No dice Señor, lo que yo les diría, Señor, que le paguen la plata. Sino el Señor dice, es que ese es, yo sé que el Señor me dice eso, pero lo digo yo. Es que ese es bobito porque le prestó la plata a ese que sabía que no iba a pagar. Entonces, ¿qué necesita ese hermano? Sabiduría. Y le estaba orando, Pablo estaba orando por la iglesia para que Dios le diera ¿qué? Sabiduría. Diga al hermano que está a su lado, pídale a Dios sabiduría. De hecho, la Biblia dice, Santiago dice, que si alguno de vosotros os hace falta sabiduría, que la pidamos a Dios, que Dios la da ¿qué? En abundancia. ¿Sí ve tan bonito cómo cambia nuestra oración si nosotros vamos aplicando estos puntos? Pídale a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría. Y vemos el ejemplo de Salomón. Salomón fue y le pidió sabiduría a Dios y Dios le dio ¿qué? Sabiduría. Pero no pidió esa sabiduría para él, sino para ¿qué? Para gobernar. ¿Me está comprendiendo? Usted le pide a Dios sabiduría ¿para qué? Para ayudar, para crear. Pero si usted le pide sabiduría, dame sabiduría porque es que yo quiero mofarme, dice mi sabiduría, hundir al otro. O sea, no use su sabiduría para hacer sentir mal a las personas. ¿Cuántos de los que están aquí saben manejar bien el celular? Hay personas que saben solo el rojo y el verde, ¿sí? Bueno. Y hay unos que saben cómo hacen. Yo digo, pues mire, eso va a ser así, tremendo. Y hay unos que tienen sabiduría para utilizar ese celular y hasta para hackear cuentas. Yo escuché una hermanita que le dieron el celular y ella le pide el favor a uno de sus nietos. Mijito, yo no sé, pero quiero pedirle un favor, que usted sí sabe manejar bien el celular. Le dijo, cuénteme, abuelita, quiero que me ponga la alarma a las 2 de la mañana. Es que yo quiero levantarme a las 2 de la mañana a orar. Entonces quiero que el celular me despierte. Y el chino, bueno, abuelita, y le puso ahí a las 2 de la mañana. Pero el chino era terrible y le puso a las 3, después a las 4 y le puso a las 5. Así que como él sabía, llegó y la puso a orar toda la mañana. ¿Ah? Entonces hay personas que usan la sabiduría ¿para qué? ¿Para qué? Para sacar provecho de las otras personas. No está bien. Y aquí el apóstol Pablo está pidiéndole a Dios sabiduría, que le dé sabiduría ¿a quién? A la iglesia. Lo segundo que dice, lo segundo que es, y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Saben qué es revelación? ¿Saben qué significa la palabra revelación? La palabra revelación significa alumbrar lo que está escondido. O sea, que usted pueda ver lo que está escondido. O sea, yo sé que usted dice, yo veo a Dios en todas partes. Veo la obra de Dios. ¿Cuántos han visto la obra de Dios? De hecho, el libro de los Salmos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Usted mira al cielo y dice, hay un creador. El firmamento habla de la creación de Dios, de la obra de sus manos. Pero la pregunta es, ¿usted conoce a Dios? No conocemos su creación. Es poderoso Dios. Imagínense que no existiera la Biblia. Vamos a hacer que no existiera la Biblia. Solo existe el mundo, la Biblia no nos habla de Dios, la creación nos habla de Dios.
Pero el ir a la Biblia nos habla de la creación y del plan de redención. Nos muestra cómo fue el plan de redención en la Biblia. Y logramos entender algo, eso se llama luz. Eso se llama, el apóstol Pablo le está diciendo, revelación de él, de Dios. O sea, que Dios se te revela a ti. Vaya, mire usted, por ejemplo, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando él va camino a Damasco, Hechos capítulo 9, Cristo se le revela a él. ¿Sí? Si lo han leído, se le revela a Pablo, o a Saulo, ya sé. Yo soy, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, se le revela. Y el apóstol Pablo nunca volvió a ser el mismo. Yo le digo algo a usted, cuando usted conoce a Dios, cuando Dios se te revela a tu vida, nunca volverás a ser el mismo. Amén. Nunca. Algo pasa, algo marca. Usted quiere volver al camino, al mundo de pecado, no puede. ¿Por qué? Porque usted, Dios hizo algo, dejó una huella dentro de usted. Y aquellos que les gusta pecar, el mismo Juan dice, es porque no han conocido a Dios. Dice así, no han conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios, ama a Dios, se guarda para Dios, vive para Dios, se apasiona por Dios, todo gira alrededor de Él, solo Dios. No hay nada más que lo haga feliz que la presencia de Dios. Entonces, ahí dice, en el conocimiento, en la revelación de Él, de Dios, de Cristo. A ver, si lo voy a hacer otra palabra. ¿Cuántos de nosotros conocemos al Cristo de la cruz? Y adoramos al Cristo de la cruz. Y llegamos a la cruz y nos tendemos en Dios, perdona mis pecados. Y lloramos cuando... A ver, le hago una pregunta. Cuando ustedes ven las películas de Semana Santa y ven cuando cogen a Jesús y lo laceran, lo golpean y lo curan, ¿cuántos han llorado ahí? Yo he llorado. Y yo llegaba hasta la cruz y ahí me daba de golpes por mi culpa, por mi gran culpa, y eso era. Pero es que cuando yo conocí a Cristo, Cristo no solamente se me reveló hasta la cruz, sino se me reveló después de la cruz, al Cristo glorificado, amén, al Cristo entronado, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Tenemos que ir más allá, eso se llama revelación. El libro de Efesios, el apóstol Pablo lo que hace es mostrarle su posición a la iglesia, que la iglesia no conocía. ¿Cuál era? Recuerda, dice, ustedes están bendecidos en los lugares que celestiales, dice así ya, o sea, ustedes son benditos en los lugares celestiales. Eso era poderoso. Luego dice también, ¿hay qué más dice? ¿Espíritu de qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esas son del tercer punto. ¿Alumbrando qué? Los ojos de vuestro entendimiento. Creo que es Pablo, dice que el Dios de este mundo cegó los ojos de vuestro entendimiento para que la luz de Cristo no resplandeciese sobre las personas. A ver, si lo puede decir, usted puede ver, listo, usted ve, pero entiende lo que ve, que es diferente. No, y él está orando, Señor, alúmbrales los ojos de vuestro, ¿qué? Entendimiento. Imagínense donde nosotros pudiéramos, que oráramos de esa manera, Señor, yo oro por mis hijos, alúmbrales, Señor, los ojos de entendimiento de ellos. Pero Señor, yo a veces le digo a Dios, Señor, bueno, yo oro por mis hijos, digo, Señor, por mi hijo Luis Carlos, Señor, Padre de toda gloria, muéstrale, Señor, ¿sí? Pero si no se le es revelado, si no es abierto su entendimiento, nunca va a entender. Por más que yo esté ahí, por más que no va a entender, amado hermano. Dice la palabra, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él los ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? ¿Qué? En los santos. ¿Usted sabe a qué lo llamó Dios? Ahí dice. Lo llamó para que sepa cuál es la esperanza y qué? Herencia. Y aquí hay algo que Jesús. Aquí nos lo está diciendo, ustedes por estar en Cristo ya tienen una herencia, ya son ricos, ya son hijos del Padre. Todo lo del Padre es de ustedes y nosotros pasamos por pobres. Yo soy pobre, no tengo para la leche. No, pasamos por pobres, por eso estoy diciendo. Pero aquí está diciendo la Biblia para que ustedes sepan cuál es la esperanza que los ha llamado. La herencia. ¿Aló? Aquí hay una escritura pública que te dice que tú eres dueño de una finca aquí en la tierra, pero en el reino de los cielos. Y hay una escritura que te dice que tú eres un hijo de Dios y que ahora eres heredero de todas las cosas del Padre. ¿Me están comprendiendo? Entonces, ¿quién es pobre? Esa sería la pregunta. Entonces, ¿quién es pobre? ¿Usted? Porque no tiene casa. ¿Es pobre? ¿Usted porque no tiene dinero en el bolsillo es pobre? ¿Quién es rico entonces? ¿Quién es rico? ¿No será que oramos mal y nos sentimos pobres cuando no tenemos? Soy pobre, soy miserable. De hecho, yo soy rico. Pastor, si yo no veo a usted que anda en bicicleta a veces. Pero me voy para cualquier carretera y esta carretera es mía, por aquí vivo yo. Todo esto es mío. Yo disfruto la vida. Yo disfruto mi vida. Me siento al lado de un árbol, Señor, tan hermoso ese árbol. Esto es mío. El hombre que se quiere adueñar de las cosas de Dios, pero el día que se muere, aquí se queda. Este roba, este es un ladrón. Bueno, robe. Disfrutará mientras que viva, pero después no se pudo llevar nada al otro lado. Todo se quedó ahí. Ay, señores, que eso no era como cuando los indios de, si no estoy mal, los Zipas. ¿Se han leído la historia de los Zipas? El jaque, creo que era el jaque de las tribus de los Zipaquirá, ¿sí conocen Zipaquirá? Y hay una tribu ahí, y dice que ese era el hermano del Zipa. Dicen que no lo podían mirar a los ojos. O sea, la persona, el cacique que llegara y lo mirara a los ojos, dice que le sacaba inmediatamente los ojos a la otra persona que lo miraba. Tenía varias mujeres, el tal Zipa. Y cuando él moría, ¿sabe qué hacían? Le enterraban a las mujeres con él vivas. Si tenía 7 mujeres, o sea, si el hombre se moría también las mujeres. Allá lo echaban también. Porque, y el oro también, porque sus decían así. Por eso es que hay tesoros escondidos para Guantanamita. Usted quiere ir a buscar plata, allá en Guantanamita. ¿En serio? Entonces de ahí vienen todos los tesoros escondidos. Pero mi amado hermano, yo quisiera que nosotros aprendiéramos a orar. No lo que yo estoy, no, es que yo no estoy enseñando nada. Estoy leyendo lo que dice la Biblia. No es que el pastor nos enseñó, yo no enseño nada. No, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Es eso. Entonces, ¿no será que nosotros oramos mal? ¿Por qué no oramos de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios? Y es la única manera en que vamos a encontrar respuesta a nuestras oraciones. ¿Alguno me puede ayudar? ¿Cuáles son los puntos que anotamos para orar correctamente? Sí, pero sí. Si usted le parece, o si usted de pronto quiere aprender más, pues lea. O de pronto sabe más que yo, pues no, bendito Dios, está bien. Pero póngalo al servicio de las personas oriéntelos. Entonces vamos a ver cuál es el primer punto. Dar gracias. Sin importar qué. O sea, dé gracias en
entienda que Dios tiene algo está haciendo. Segundo, Tener una relación de alabanza. alabanza. Gracias, Señor. ¿Puedo alabar al Señor en medio de los problemas? Sí, lo puedo alabar. Señor, gracias. Alabarte, cantarte. Amén. Y la tercera, pedir a Dios ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Aunque si ustedes quieren anotar, les voy a dar otros puntitos, pero solo la nota para la terminar. Dice así. La oración debe tener también, bueno, primero acción de gracias, segundo alabanza, tercero clamor. Sí, tercero clamor por el Señor, lo que hacía el apóstol Pablo. Dale sabiduría, dale revelación, Señor, que ellos te alumbren el entendimiento, Señor. Cuarto, intercesión. ¿Sí? Intercesión. ¿Qué es intercesión? Es lo que hizo el Señor Jesús en la oración de Juan capítulo 17. Él intercedió por sus discípulos. ¿Cómo intercedió? Señor, guárdalos. Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, Señor. Él oraba e intercedía. Ellos no son del mundo, Señor. Guárdalos del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos. Sí, entonces él oraba en esa dirección